El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto». María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: «¿Por qué estás llorando, mujer?». Ella les contestó: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo habrán puesto». Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: «Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?». Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto». Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y exclamó: «Rabuni», que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: «Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios». María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas lecturas de esta fiesta, ¿no?, de Santa María Magdalena son muy apropiadas, son realmente lindísimas. Vemos en primer lugar este trecho del Cantar de los Cantares, esa búsqueda llena de amor, ¿no?, apasionada, podríamos decir, de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Muchos espiritualistas que hablan del Cantar de los Cantares muestran cómo es un cantar, es un trecho de las Sagradas Escrituras que nos hablan de la relación entre el alma y la Iglesia, es decir, entre cada fiel y la Iglesia. Así debe ser nuestra actitud, nunca desanimarnos de buscar a la Iglesia, de cuya cabeza, claro, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, pero no fijarnos en nuestros pecados, nuestras debilidades, no fijarnos incluso a veces en nuestras traiciones, sino fijarnos en el amor que nuestro Señor Jesucristo ha derramado por cada uno de nosotros y buscarlo en todo momento. Fue lo que ocurrió en la vida de Santa María Magdalena. Ella, como sabemos, había sido pecadora. Jesús había expulsado 7 demonios de ella. Pues en fin, llevaba una vida mundana, una vida liviana. Y ella en determinado momento que había tenido una primera conversión, siguió a Jesús, nuestro Señor, pero en determinado momento quiso volver a Magdala, que era la ciudad donde ella se había perdido, era una especie de Las Vegas de la época. Y claro, era ella de una familia distinguida, de una familia con muchas posesiones. Cuando sus padres habían fallecido, la había tocado en herencia. Es una especie de castillo, de palacio en Magdala. Y ahí ella se había perdido. Pero entre tanto ella quiso volver. Y al volver, volvió a caer. Volvió a pecar, digamos. Y volvieron no 7 demonios, sino muchos más. Pero ella no se desanimó. Confió en el amor que Jesús le tenía y se arrepintió. Y es impresionante que de tal manera fue su arrepentimiento que es colocada dentro del catálogo de las vírgenes como la primera. Claro, como decía nuestro Señor cuando ella se acercó a lavar sus pies con un perfume de nardo finísimo y a secar sus pies con sus mismos cabellos, Él decía: quien mucho amó, mucho se le perdonó. Entonces vemos esta figura lindísima, ¿no?, este ejemplo que nos da Santa María Magdalena. Y ella, cuando
el sábado, después de que tuvieron que enterrar rápidamente a nuestro Señor Jesucristo, porque cuando caía la tarde ya regían las normas judías de no caminar más de 200 pasos, etcétera, etcétera. Pero cuando estaba ya, estaba oscuro todavía, era el domingo, estaba todavía amaneciendo, ella va al sepulcro. Claro, ni siquiera pensó que la piedra estaba colocada sobre el sepulcro, no iba a poder removerla, no. Ella quería ungir a nuestro Señor Jesucristo con perfumes, a preparar su cuerpo, que había sido preparado rápidamente de una manera, en fin, más perfecta. Vemos ese amor, la movía el deseo de estar con nuestro Señor, de honrar, venerar su cuerpo sagrado. Entre tanto, ve que la piedra estaba rodada y que no estaba el cuerpo de Jesús. ¿Qué hace? Una actitud muy bonita, ¿no? De respeto a la autoridad, de sumisión. Va inmediatamente a avisarle a San Pedro, que estaba junto con San Juan. Va corriendo de nuevo al sepulcro y se queda llorando. Llorando, ¿por qué? Porque el amor que tenía por nuestro Señor Jesucristo, esa separación, ese ver que ni siquiera podía honrar su cuerpo, ni siquiera podía besar, aunque fuese el cuerpo inerte, ungirlo con los perfumes, etc., le causaba una pena enorme. Se asoma llorando y los ángeles le hablan. Ella ni siquiera se da cuenta que son seres extraordinarios. Claro, ciertamente habían tomado figura humana, pero de alguna manera transparecía a través de esa figura humana, no sé, la belleza, la luz de estos ángeles. Pero ella no, ella solo quería estar con Jesús. Sigue llorando y es nuestro Señor más o menos disfrazado, podemos. Ana Caterina de Emmerich dice que en esa época los jardineros usaban para cubrirse la cabeza una especie de hoja grande. Nuestro Señor aparece así, claro, más o menos no demostrando quién era. Y entre tanto, cuando la llama por su nombre, ahí ella reconoce a nuestro Señor Jesucristo. Era María, era el tono de voz de Jesús, y que estaba tan grabado en su corazón, estaba de tal manera, ella estaba unida a nuestro Señor Jesucristo, que cuando escucha su nombre de los labios de Jesús, inmediatamente lo reconoce. ¿Pero qué le pide Jesús? Ella, claro, quería quedarse con él, quería abrazarlo, pero no, nuestro Señor no lo permite. Él le da una misión. ¿Cuál es la misión? Anunciar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que Santa María Magdalena es la primera heraldo del Evangelio, porque ella va a anunciar la buena noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ella parte llena de dolor por la separación, pero de alegría porque nuestro Señor resucitado le da esa misión. No piensa en sí misma, ella va a anunciar a los discípulos, a los otros apóstoles, a darles ese mensaje de que nuestro Señor ha resucitado. Y ella tenía tanto entusiasmo, hablaba tanto de nuestro Señor Jesucristo, que a las tantas los judíos agarraron a Santa María Magdalena, a Marta y Lázaro, a los tres hermanos, los metieron en un barco y los echaron al mar, en fin, para que murieran. Era un barco que ni siquiera tenía tripulación, nada. Creo que era una embarcación pequeña. Y Dios permitió que ese barco llegase hasta las costas de Francia. Y ahí San Lázaro, Santa Marta y Santa María Magdalena hicieron su apostolado. San Lázaro fue ordenado obispo y Santa María Magdalena en una gruta se dedicó a, vivía, en fin, rezando, haciendo penitencia.
y sufriendo por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y Francia, la hija primogénita de la Iglesia, ciertamente a estas oraciones, estas penitencias que hacía Santa María Magdalena en esa gruta, debe en buena parte su conversión como primera nación que se convirtió a la Iglesia. Vean qué bonito cómo el amor nos lleva a sacrificarnos, cómo el amor nos lleva a sufrir por aquel que amamos, porque quien ama está dispuesto a darse, quien ama está dispuesto a hacer apostolado, está dispuesto a dar de sí, no está fijado simplemente en sus intereses, en sus comodidades o hasta incluso las consolaciones espirituales que pueda tener, porque el amor verdadero se manifiesta justamente en ese deseo de conquistar otras almas, de hacer que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ilumine el mundo y cambie a las almas, las atraiga para la Iglesia. Entonces, pidamos a Santa María Magdalena que nuestras almas sean también de esta forma, misioneras, ardorosas, desapegadas de sus intereses personales para servir a la Iglesia, para ser en el mundo de hoy también heraldos del Evangelio. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.